Esto sucedió en una comunidad de Zacualtipán, Hidalgo, hace más o menos unos 50 años. Mis hermanos, mis padres y yo vivíamos en una casa humilde, pero llenos de mucho cariño. Siempre ayudábamos en los quehaceres de la casa, no teníamos muchas cosas ahí, solo lo indispensable para cada día. Anteriormente no teníamos estufa, por lo que todas las mañanas salíamos todos mis hermanos y yo a cortar leña para el fogón. No es que la necesitábamos diario, pero nos gustaba tener nuestra reserva para que los días lluviosos o de mucho frío no tuviéramos que salir. Durante esas mañanas nos divertíamos mucho porque al lugar en donde íbamos estaba muy cerca de un río en el que corría bastante agua. Cruzábamos el río corriendo para salpicar la mayor cantidad de agua que pudiéramos. Después nos metíamos para refrescarnos. Era algo inigualable. Cuando acabábamos de cortar la leña y pasar un tiempo en el río, nos regresábamos a la casa porque sabíamos que al llegar nos esperaba el almuerzo. Siempre comíamos muy rico. Mi comida preferida era el arroz con pedacitos de calabacita y el agua de mango. Cuando ese era mi desayuno, era el mejor día de la semana. Después de almorzar nos preparábamos para ir a la escuela, pero no era como hoy en día. Mi familia era muy pobre y también las familias de nuestros amigos. Llevábamos una libreta que nuestro maestro nos había dado y nos decía que cuidáramos mucho y la cual nos duraba mucho tiempo porque no salíamos a hacer muchos apuntes, ya que la mayoría de las veces pasábamos al pizarrón a participar y entre todos hacíamos sumas, restas o nos inventábamos historias para pasar el rato. Para ir a la escuela teníamos que cruzar un terreno muy grande y el cual pertenecía a uno de nuestros vecinos. Nos llevábamos muy bien y a veces hasta pasábamos a traer a los demás niños que vivían ahí. En ese terreno había un sembradío muy grande de maíz y nos gustaba pasar a través de él porque parecía ser un laberinto enorme. No podíamos ver otra cosa más que la enorme milpa que nos cubría por completo. Al terminar de cruzar el sembradío se encontraba el mismo río que iba a dar cerca de donde íbamos a cortar la leña y después por fin llegábamos a la escuela. Era un pequeño cuartito de madera en el que había unas sillas pequeñas. Teníamos un pizarrón ya muy viejo por tantos niños que habían dibujado en él y frente a este estaba la silla de nuestro maestro. En una ocasión solo habíamos ido a clases uno de mis hermanos y yo. Mis demás hermanos se habían quedado a quitar las hierbas que crecían alrededor de la casa porque había llovido mucho y se empezaba a cerrar el camino. No era mucho trabajo, pero se tenían que quedar porque después de la escuela lo único que queríamos hacer era jugar. Además, todo lo que aprendiéramos en la escuela lo podríamos enseñar a ellos. El camino para llegar a la escuela fue divertido como siempre, solo que esa vez tampoco iríamos con nuestro vecino porque también estaba ayudando en su casa. Así que éramos mi hermano y yo. Cruzamos el sembradío por el cual nos gustaba mucho pasar, después el río, pero tratamos de no mojarnos porque también podríamos mojar la libreta que nuestro maestro nos decía que cuidáramos mucho. Más tarde, al salir de nuestras clases, nos dirigimos para la casa, muy ansiosos de irnos a jugar con nuestros hermanos. Por más que le queríamos apurar, nos ganaba la tentación de ir jugando en el camino. En ese día, mientras caminábamos, íbamos jugando a las correteadas. Justo cuando íbamos a entrar al sembradío, mi hermano me tomó del brazo y me eché a correr detrás de él para tocarlo de nuevo. Durante todo el lugar de la milpa no lo pude ver y tampoco podía escuchar si estaba lejos de mí por el ruido que yo hacía al tocar las hojas y el sonido de la tierra al dar mis pasos. Me apuré y pensé que la alcanzaría al salir del sembradío. Cuando ya había pasado ese lugar, me detuve por un momento para tomar un poco de aire y voltear a mi alrededor para encontrar. Grité su nombre tan fuerte como pude, pero no respondía. Lo único que pude pensar es que había corrido tan rápido que para ese rato ya habría llegado a la casa, así que paré de gritarle. En ese momento el viento empezó a soplar muy fuerte. No le hubiera tomado mucha importancia hasta que vi cómo las hojas sueltas en la tierra se empezaron a mover como si me estuvieran persiguiendo. Fue algo que me hizo correr directamente hasta mi casa.
Al principio me dio mucho miedo, pero un instante pensé que no había nada por qué temer. Pero justo en el momento que pensé eso, comencé a escuchar unas voces como si estuvieran susurrando alguna especie de canto. No pude entender qué es lo que se escuchaba, aunque sí estaba segura de que eran personas. Eso sí me dio mucho miedo porque no podía ver a ninguna persona a mi alrededor, solo escuchaba ese canto muy claro. Me faltaba muy poco para acabar de cruzar ese terreno que le pertenecía al vecino. Hice un espacio entre la tela de alambre que se usaba para dividir las propiedades, y en ese momento el viento se calmó al mismo tiempo que las voces cesaron. Cuando por fin había cruzado ese lugar, pude sentir un gran alivio, pero mi corazón no dejaba de latir rápido por lo veloz que había corrido. Al llegar a mi casa me pasé de un salto a la cocina para contarle a mis padres lo que había pasado. Mientras les contaba mi historia, se miraban muy atentos y no dijeron nada hasta que terminé con mi relato. Al terminar me dijeron que eso que sentía que me perseguía era seguramente un ser guardián que los vecinos habían invocado para que cuidara de sus milpas y que solo perseguía a las personas que el lugar no reconocía y también aquellas que pasaban solas, porque eso era una señal de que pudiera ser un ladrón que pudiera llevarse el cultivo o entrar a su casa. Después de eso, llamé a mis hermanos para contarles lo que había sucedido y cómo también les podía pasar si no tomábamos nuestras precauciones. Lo que teníamos que hacer era siempre cruzar el lugar juntos y por ningún motivo adelantarnos, porque eso podría suceder de nuevo a cualquiera de nosotros. Desde ese momento jamás nos separamos en ese lugar y nunca volví a experimentar algo así.